Como parte de este reportaje, quisimos integrar puntos de vista de dos personas relacionadas al aspecto educativo y su opinión sobre ciertos aspectos con respecto a las clases virtuales. ¿En qué institución trabaja y cuál es su labor en ella? Trabajo en el Centro de Creatividad Pequeños Constructores y mi labor es la de hacer POAs para todo lo que son los niveles de taller inicial y prekinder y también preparar todo el material de trabajo que se realiza dentro del centro. En la, en la actualidad yo trabajo en la Universidad UPAL y la labor que desempeño es en el área administrativa y académica. En realidad ahora desempeñando funciones en la dirección de carrera, sobre todo haciendo las actividades que tienen relación con la administración de la parte académica, obviamente también intentando desarrollar actividades que estén vinculadas a la comunicación y promoción. En ese sentido, las actividades principales que nos toca cumplir es en la parte de gestión y administración académica, así como en procesos de contratación, procesos de desarrollo también de personal, entre otros. ¿Crees que algún método que se realizaba antes de las clases virtuales en la institución donde trabajabas fue hecho con más constancia al momento de enseñar alguna materia o encargar algún trabajo? Sí, había una práctica previa dado que tenemos 6 años de experiencia y van siendo muchos de los mismas experiencias con los niños, el que nos da las bases para poder saber cómo enfocar y hacia dónde ir. Además, tenemos los libros que son más que nada una guía para que nosotros podamos llevar a los niños a tener el conocimiento que se indica en los libros y que se prevé para la edad. Pienso que en relación a si mal no entiendo la pregunta, las prácticas previas que ayudan en esto, por supuesto, es ser parte de la organización, ¿no? Estar en organizaciones e intentar comprender intentar comprender el funcionamiento de las organizaciones, porque son en las empresas, en las instituciones o en un emprendimiento propio, las exigencias son varias, ¿no? Entonces, todas estas experiencias, aunque estemos en otras áreas, ayudan significativamente, ¿no? ¿Considera que ha existido un declive en el rendimiento académico de los estudiantes por el cambio de un factor virtual o algo parecido? Sí, ha habido un declive muy grande en el rendimiento académico a que debido a que como nosotros trabajamos con niños pequeños, ellos seguían mucho por los sentidos. Si bien de forma virtual nosotros podemos estimularlos con el sentido de la vista, con el sentido del oído, podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, uno de los mayores sentidos que se utiliza al ser niños pequeños es el tacto. Y a nosotros no tener un contacto físico con ellos nos dificulta mucho en cuanto a la atención y al poder indicar ciertos movimientos o actitudes en las cuales se necesita tocarlos. Por ejemplo, para agarrar de una forma correcta el lápiz, ellos tienen que aprender que se deben utilizar el pulgar, el índice y el dedo medio. Pero eso solamente se lo aprende, o tu cerebro en realidad lo aprende, cuando tienes un toque de tu maestra, la cual te indica qué dedos utilizar. Si tú lo miras desde la pantalla y le dices, tienes que utilizar estos 3 dedos, le muestras los 3 dedos y le indicas y le dices, es el pulgar, el índice y el medio, los niños no entienden, pero si tú les tocas la mano y los guías con tu mano, ellos aprenden de mejor manera. En realidad, desde una visión externa, parece que en algunos casos consideran que sí, efectivamente ha habido una suerte de declive o un menor rendimiento académico de parte de los estudiantes en los últimos meses debido al factor de la educación virtual. Sin embargo, yo soy un poco optimista en el sentido de que la población en la actualidad está aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos ya en una denominación de utilizar plataformas, subir un trabajo, ver esto de las conferencias, ya es un plus, porque muchos hemos tenido que aprender esto muy posterior a los estudios de pregrado, ya haciendo estudios de posgrado. Entonces yo pienso que ha habido o sea, inicialmente se ha priorizado otro tipo de aprendizaje que tiene que ver con el manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso ya es un aprendizaje. Y a la par se trabaja también el tema de los contenidos disciplinares que corresponden. Efectivamente, hay vacíos, ¿no? Esos vacíos tienen que ver principalmente con el tema de las prácticas o esa interacción que también suele ocurrir.
Pero aquí también otro factor, yo veo que muchos también han aprendido más en el campo disciplinar, sobre todo con el compromiso y la dedicación. Porque obviamente una clase sincrónica, por ejemplo, no es simplemente pues ponerse la cámara, perdón, ponerse a escuchar y no tomar apuntes, y no o simplemente escuchar y mirar, porque sabemos que la distracción en algunos espacios es mucho mayor. Y entonces hay algunas personas que quizá no le han dedicado un espacio exclusivo para el tema de estudiar, para el tema de atender a la clase, tomar apuntes. Entonces, en ese caso, obviamente el rendimiento baja. Pero hay que entender también aquí las personalidades, ¿no? Porque hay personalidades que aprenden mejor desde un punto de vista yendo, viendo, tocando, etcétera. Y eso también es verdad que pudo ser un factor para que haya un bajo rendimiento en algún caso. Pero en otros casos sí, el rendimiento ha subido mucho en relación, sobre todo algunas personalidades que están constantemente investigando, aprendiendo, desarrollando, trabajando algo más después de la clase, etcétera, ¿no? Entonces implica también una suerte de compromiso a nivel de los estudios. Pero en general yo no veo yo veo más bien que ha habido un trabajo muy interesante de aprendizaje de otro tipo de contenidos, otro tipo de herramientas. eh, pero también siento que en algunos casos quienes se han comprometido en lo presencial o en lo virtual en esto, su rendimiento ha sido muy bueno hasta ahora, ¿no? De hecho, en algunos casos han ido mejorando su rendimiento. Entonces, pienso que supone un compromiso también de las personas que están involucradas en el proceso. ¿El plan académico ha sufrido algún cambio general por el cambio al formato virtual? Sí, el plan se ha modificado de muchas maneras debido a que en forma virtual no podemos cubrir diferentes temas que son básicos para los niños, pero que se necesita que estén presentes, ¿no? Que solamente se los toque de una manera muy superficial al ser de forma online. Yo siento que en relación al plan educativo como un gran cambio, yo lo veo más bien como una gran oportunidad. No solamente nos ha desafiado en pensar una educación presencial, que sí, tiene sus grandes potencialidades y nunca va a quitar eso nada, y obviamente esto va a retornar, no hay problema, pero nos ha abierto también la mirada, por ejemplo, de hacer ya reuniones de modo virtual, en algunos casos, ¿no? Para optimizar el tiempo. Yo pienso que vamos a poder, a partir de esta experiencia, optimizar recursos económicos inclusive, en relación, por ejemplo, a reunirnos para una decisión, entonces hay que gastar pasajes, hay que hacer esto, aquello, y tal vez simplemente eso se solucionaba con una reunión virtual y ahí se definen las directrices. Sobre todo hablo en la parte más de reuniones, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se optimiza tiempo, recursos, que siempre es que se toma, sobre todo el tiempo, ¿no? Entonces yo veo que hay nuevos desafíos en la educación actual que nos están mostrando también el nivel en el que están otros países en el nivel de educación y que es importante ir generando nuevas visiones a partir de las propuestas que se nos ha abierto en la educación. No solamente en la educación virtual, sino en la educación como tal. Mayor formación, reciclaje de docentes, mayor capacitación, no solamente en el nivel de los docentes, sino también de los estudiantes, mayor compromiso, el autoaprendizaje, y esos son aspectos que nos van a permitir ser profesionales de punta, pues. Y pienso que también en nuestro caso, en el ámbito de la comunicación, ha resultado ser esto como una oportunidad laboral, no solamente para trabajar, digamos, como en el campo de la docencia o algo así, sino sobre todo porque muchos de los procesos de la realidad han migrado a procesos digitales y quienes manejan esos procesos digitales de gestión, de preparación de videos, de etcétera, son comunicadores. Y los comunicadores de alguna manera tienen que asumir también la responsabilidad de que se ha abierto un nuevo campo laboral muy amplio, porque yo he visto que muchos de los titulados de la carrera han ido trabajando más este periodo, produciendo videos, haciendo plataformas, capacitando en el uso de redes, de plataformas digitales, de las páginas web, etcétera. Y eso ha ayudado significativamente, ¿no? Y obviamente en el campo del periodismo esto ha revolucionado mucho más. Entonces, creo que estamos en puertas no solamente de un cambio de ideas sobre la nueva educación, sino también en nuevas oportunidades laborales desde nuestra profesión. ¿Cuáles han sido los cambios para preparar una clase virtual o para el pedido y la entrega de los trabajos? Pues se ha modificado demasiado, dado que el formato de una clase para un niño es de solamente
40, 45 minutos debido a la edad que ellos tienen. Y se trabaja con actividades con mucho cambio, con mucho movimiento, como por ejemplo es bailes, cancioncitas y diferentes movimientos para que los chicos vayan aprendiendo. Pero al ser virtual nosotros no podemos hacer eso, de modo que la clase se ha reducido de las 4 horas que se tienen en el día, por ejemplo, de una jornada educativa de 8 a 12, se disminuyen a 40, 45 minutos, 1 hora como máximo, debido a que frente a la pantalla los niños tampoco responden de la mejor manera en mayor tiempo que ese, ¿verdad? En cuanto al pedido y entrega de trabajos, se realiza más que nada de forma sincrónica, porque se mira lo que se está trabajando ese momento, debido a que la mayoría de nuestra calificación es cualitativa, porque nosotros debemos observar cómo es que el niño está trabajando en ese sentido, ¿verdad? Bueno, pienso que en realidad se ha ido adecuando esto de los cambios importantes en el formato de la preparación de clase y de pedido, ¿no? El pedido y entrega de trabajos, obviamente ha reconfigurado varios elementos. Imagino que hay siempre dificultades, como hay en lo presencial, por ejemplo, sobre todo con el copia y pega, ¿no? Sin embargo, también hemos ido reduciendo la cantidad de uso de papel, por ejemplo, que es una de las preocupaciones a nivel internacional, sobre todo con la entrega de trabajos, ¿no? Que ya se los puede hacer de modo digital. Creo que también hemos cambiado un poco la óptica y la manera de revisar trabajos que es ahora de modo digital, porque algunas generaciones, sobre todo los que somos más antiguitos, nos cuesta leer en digital, pero ahora nos hemos ido acostumbrando a esa nueva forma, ¿no? Y creo que los jóvenes en este sentido no han tenido tantas dificultades porque más bien están acostumbrados a un ámbito de funcionamiento mucho más digital, pero también esos cambios han ido generando nuevas posibilidades, ¿no? ¿Qué funciones que se realizan en las clases virtuales crees que debería mantenerse en un futuro regreso de la presencialidad? La verdad es que en este curso que estamos hablando de taller inicial y prekinder no es recomendable el tener clases virtuales, debido a que, como decía anteriormente, los niños en esta etapa necesitan mucho de la presencia del maestro a su lado. Si bien hay muchos papás que tratan de hacer un buen trabajo con sus hijos, no es lo mismo. Entonces, la verdad es que no se recomienda mantener casi nada de las clases virtuales para la presencialidad. Yo creo que al siguiente semestre que ya vamos a ir retornando, y, ojalá desde medio semestre, así que es lo proyectado, vamos a ver también las condiciones. Por ejemplo, la entrega de trabajos. La entrega de trabajos debería ser todavía de modo virtual, ¿no? Salvo que sea un caso de excepción o un caso el hecho de la entrega de trabajos que sean en la misma clase, claro, en ese momento se entrega, ¿no? Pero la entrega de algunos trabajos deberían ser, por ejemplo, de modo a través de plataforma para que reduzcamos sobre todo la cantidad de papel. Otra de las prácticas es que en algunos casos podamos hacer sesiones de grabación de las clases donde se enfatizan sobre todo contenidos en esos elementos para que los podamos volver a revisar, para que los podamos volver a utilizar, ¿no? Eso como recurso. Y por otro lado, también generar procesos evaluativos que no solamente estén vinculados de modo sincrónico, sino también asincrónico, ¿no? En algún caso. Y por otro lado, también creo que es importante que los trabajos se vayan difundiendo con mucha más fuerza a través de diferentes plataformas académicas para que se vaya viendo también y visibilizando los productos que tienen desde la carrera.